En el último vídeo hablamos sobre el potencial de la computación cuántica para solucionar problemas difíciles de resolver para los ordenadores convencionales y explicamos la estructura básica de los qubits superconductores que hemos instalado para el proyecto de Quantum Spain. Pero, ¿dónde se almacenan los qubits superconductores? ¿Cómo conseguimos que mantengan sus propiedades cuánticas el máximo tiempo posible? En este vídeo responderemos a estas preguntas y os contaremos cómo funciona por dentro un refrigerador de dilución seco, las neveras, donde guardamos los qubits. Una nevera convencional funciona circulando un líquido refrigerante. Dicho líquido necesita energía para evaporarse. O, dicho de otra manera, la transición de fase de líquido a gas es endotérmica, que significa que absorbe energía del entorno. Funciona de la siguiente manera. El líquido se evapora, absorbiendo calor del interior de la nevera. El gas resultante circula y se comprime de nuevo hasta obtener el líquido, listo para volver a evaporarse y seguir enfriando. Esta estrategia no nos sirve para llegar a temperaturas próximas al cero absoluto, porque, a medida que enfriamos, los líquidos refrigerantes conocidos se congelan. De hecho, solo existe un elemento que no se congela a temperaturas muy bajas, y es, precisamente, el que usaremos para conseguir estas temperaturas extremas. Este elemento es el helio. Un refrigerador de dilución consta de varias placas, cada una más fría que la anterior. La placa más cálida está a temperatura ambiente. Por debajo, las placas están a aproximadamente 60 Kelvin, 4 Kelvin, 0,7 Kelvin, 100 milikelvin y 10 milikelvin. La razón por la que necesitamos enfriar los qubits a temperaturas tan extremadamente bajas es que las excitaciones térmicas en el chip se desvanecen en este rango. Imagínate el calor como algo que hace que los átomos del chip se agiten. Cuanto más frío esté, menos agitación hay. Y esto es crucial para hacer que los qubits sean coherentes. Existen dos mecanismos independientes para llegar a diferentes rangos de temperatura dentro del refrigerador. El primero es el refrigerador de pulso de tubo, que enfría el dispositivo de temperatura ambiente, que son unos 295 Kelvin, a aproximadamente 4 Kelvin. El segundo mecanismo es el de la cámara de mezcla, que es el encargado de llegar hasta el rango de 10 milikelvin. Enfriar los componentes electrónicos hasta el rango de los 4 Kelvin es el primer paso del refrigerador y se consigue con cierta facilidad, comprimiendo y descomprimiendo helio en el refrigerador pulso de tubo. El objetivo de llegar hasta este rango de temperaturas es que nos permite obtener helio líquido. Enfriar hasta los 4 kelvins es el 98% del trabajo total y también es la parte más asequible. Para seguir enfriando, necesitaremos usar efectos de la física cuántica a nuestro favor. Vamos a ver cómo. La cámara de mezcla funciona con helio 4 y helio 3. El helio 4, donde el 4 viene porque tiene 2 protones y 2 neutrones, es el helio que usamos para inflar globos en las fiestas. El helio 3 es más difícil de encontrar en la naturaleza y tiene un neutrón menos. Aunque reduzcamos las excitaciones térmicas al mínimo, incluso a temperaturas próximas al cero absoluto, las partículas no se quedan completamente quietas, debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que si una partícula tiene una posición muy bien definida, es decir, que sabemos dónde se encuentra en el espacio con mucha precisión, entonces no tiene su momento bien definido, es decir, que se mueve. Al final, tenemos que las partículas tienen posición y momento parcialmente definidos, así que, esencialmente, vibran. Si vibran mucho o poco, dada una cierta energía de punto cero, que es la mínima energía que puede tener una partícula, depende de su masa. El helio 3 es aproximadamente un 25% más ligero que el helio 4, ya que tiene un neutrón menos, así que vibra un poco más. La clave reside en que los átomos de helio interactúan entre ellos a través de las denominadas fuerzas de Van der Waals, que dependen fuertemente de la distancia. Así, la fuerza de Van der Waals entre el helio 3 y el helio 4 es un poco más fuerte que entre dos átomos de helio 3, porque el helio 3 puede acercarse más a un átomo de helio 4, ya que el helio 4 no vibra tanto. Y es precisamente este efecto cuántico
el que usaremos para conseguir llegar a temperaturas tan bajas. Ahora cogemos un recipiente y lo llenamos de helio 3 y helio 4 y lo licuamos. Lo que esperaríamos es que el helio 3 flote en la parte superior, porque es más ligero, y el helio 4 se quede en el fondo. Similar a si mezclamos agua con aceite. Pues bien, lo que se observa es que algunos átomos de helio 3 se diluirán espontáneamente, es decir, que se mezclarán con el helio 4, precisamente porque el helio 3 siente más atracción hacia un átomo de helio 4 que hacia otro átomo de helio 3. Esto lo podemos observar en el diagrama de fases de la mezcla helio 3, helio 4 en función de la temperatura. Observamos que la mezcla sufre una espontánea separación de fases alrededor de los 0,8 Kelvin y forma una fase rica en helio 3, que llamaremos fase concentrada, y una fase pobre en helio 3, que llamaremos fase diluida. A medida que desciende la temperatura de la mezcla, la concentración de helio 3 en las dos fases varía, hasta temperaturas muy bajas, donde la fase concentrada es esencialmente helio 3 puro, mientras que la fase diluida contiene aproximadamente un 6,6% de helio 3 y un 93,4% de helio 4. Pero, ¿cómo podemos usar esto para enfriar nuestro chip? Primero, ponemos nuestra mezcla en un recipiente en forma de tubo. En un lado tendremos helio 3 puro y en el resto estará el helio 4 con una cierta concentración de helio 3. El siguiente paso es extraer helio 3 de la fase diluida, que se puede hacer fácilmente con una bomba y usando que la temperatura de ebullición del helio 3 es menor que la del helio 4. Así que, si las temperaturas son correctas, el vapor de helio 3 saldrá por el lado derecho. Este vapor de helio 3 se comprime hasta obtener líquido y se vuelve a añadir a la fase concentrada, cerrando el ciclo. Ahora, a medida que extraemos átomos de helio 3 del lado derecho, se reduce la concentración en ese lado, por lo que la presión osmótica impulsa al helio 3 del lado izquierdo al derecho, para equilibrar la concentración. Al mismo tiempo, en la interfaz de helio 3 puro, algunos átomos de helio 3 se diluirán en la concentración para equilibrar la pérdida de helio 3, que ha pasado al lado derecho. ¿Y por qué queremos hacer todo este ciclo de evaporar helio 3 de la fase diluida para luego volver a insertarla en la fase concentrada? Pues resulta que esta dilución espontánea de helio 3 de la fase concentrada a la fase diluida de helio 4 es un proceso endotérmico, es decir, que absorbe calor del ambiente. De manera que si conectamos nuestro chip a esta interficie, el calor se extraerá de la muestra y se trasladará al flujo circulante de helio 3. Para entender por qué este proceso es endotérmico, nos tenemos que remontar a las leyes de la termodinámica y a la definición de entropía, que se podría decir que mide el grado de orden en un sistema físico. Una fase pura tiene más orden que una fase diluida, de la misma manera que un líquido tiene más orden que un gas. Esto se debe a que, en un gas, las moléculas tienen más libertad para moverse y ocupan un volumen mayor. Hay menos orden y, por lo tanto, mayor entropía, en comparación con las moléculas de un líquido, que están más compactas y tienen menos libertad de movimiento. Así que, para pasar átomos de la fase pura a la fase diluida, la entropía aumenta, es decir, aumentamos el grado de desorden. Aumentar su grado de desorden requiere energía, en este caso en forma de calor, que se extrae del chip, y así lo enfriamos, que es justo lo que queremos. Ya lo tenemos. Con este dispositivo somos capaces de llegar a temperaturas próximas al cero absoluto. Además de enfriar, los refrigeradores de dilución cuentan con distintos tipos de escudos para proteger los qubits de fuentes externas de error, como el campo magnético o vibraciones, y así mantener la coherencia del sistema. Si algún día visitáis un ordenador cuántico, veréis que suelen tener el refrigerador de dilución en el centro con dos dispositivos rectangulares a cada lado. Uno de estos dispositivos controla los circuitos de helio 3 y helio 4. El otro contiene la electrónica de control necesaria para interactuar con la unidad cuántica de procesamiento. Pero de esto hablaremos en un futuro vídeo. Y hasta aquí. Esperamos que os haya gustado y no olvidéis seguirnos para aprenderlo todo de los ordenadores cuánticos. Nos vemos en el próximo vídeo.